Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por querer que os venga a hablar aquí esta tarde. Para mí siempre es un placer poder venir aquí a esta casa, sentirme en casa. Desgraciadamente uno va corriendo por ahí, a veces me gustaría venir más tiempo, quedarme incluso a dormir, que siempre María José me invita a quedarme aquí o cenar, pero bueno, vuelvo inmediatamente a Valencia después de compartir con vosotros esta reflexión. Y bueno, un placer siempre, como decía, de poder compartir, de estar con vosotros, ¿no? Para mí es una alegría y no es un problema. Yo con tiempo me organizo mi agenda y para mí no es un problema venir, ahora que tenemos tantas posibilidades de trenes rápidos desde Valencia, coger un tren y estar aquí, ¿no? Bueno, pues a mí me han pedido que os comentara y hiciera una pequeña reflexión sobre el tema del discernimiento moral eh, en las iglesias. Esto es una cuestión muy importante que en este momento, pues justamente el Consejo Mundial de Iglesias está trabajando específicamente y concretamente en la Comisión de Fe y Constitución. Como sabemos bien, el Consejo Mundial de Iglesia tiene aparte de su estructura central, tiene dos espacios o dos partes muy importantes que responden un poco a la vida de las iglesias. Por un lado, la parte teológica, por decirlo de una forma más concreta, la parte teológica o la parte eclesiológica, que comprende la Comisión Fe y Constitución o Fe y Orden, y por otro lado la parte más experiencial que comienza y se inicia con la parte de fe y vida, ¿no? Es decir, la acción propiamente del Consejo Mundial de Iglesia y de todas las iglesias. Yo ahora no puedo detenerme en explicar lo del Consejo Mundial, que seguramente ya lo han explicado varias veces, aquí en esta misma casa y simplemente tener en cuenta de que el Consejo Mundial de Iglesias, a través de su comisión Fe y Constitución, que está formada por teólogos y teólogas representantes de diferentes tradiciones, entre ellas tenemos representantes de la Iglesia Católica, eh, tiene, ha tenido desde los años 80 una preocupación importante, que es la preocupación sobre esta cuestión de la moral. Bueno, la moral en sí concretamente, ¿no? El problema de qué pasa hoy en día, la pregunta es qué pasa hoy en día en el diálogo ecuménico entre las iglesias sobre temas morales. Esta es la cuestión, porque da la impresión que indudablemente este es un punto en que parece ser una piedra en la cual estamos topando. ¿Por qué? Porque, como sabemos, buscamos la unidad de la Iglesia entre todos los cristianos y, por lo tanto, esta unidad comprende varias confesiones e iglesias. Y podemos tener desde diferentes puntos de vista morales, y no solamente cuando hablamos del aspecto moral, no solamente nos dedicamos o ponemos el punto en la parte sexual, sino que en otras dimensiones también mucho más amplia, pues hay diferencia de opiniones, hay diferencias de planteamientos, hay diferencias de ver las cuestiones morales de un punto de vista muy distinto entre ortodoxos y católicos y luteranos y evangélicos y protestantes y pentecostales. Por lo tanto, hay este punto importante, parece ser que hoy en día es también reflexión para el diálogo ecuménico. Entonces estamos hablando de una cuestión propiamente antropológica, ¿no? Es decir, una dimensión que abarca al ser humano en toda su realidad concreta, ¿no? En la vida propia en la cual nos movemos, no solamente en la vida de fe, sino que en la misma vida de la sociedad. Y estas cuestiones parece ser que se entrelazan, ¿no? Es decir, mi fe la vivo yo en una sociedad real, concreta, en la cual yo debo moverme en planteamientos, en normas, en leyes, en las cuales a lo mejor chocan con mis principios de fe. Entonces, la cuestión esto del discernimiento de las iglesias y el discernimiento moral es un documento que presenta el Consejo Mundial de Iglesias
para justamente la reflexión, para comenzar a reflexionar sobre esta cuestión. Si es un problema, no es un problema, ¿no? El tema de, bueno, pues varios temas morales que tenemos en cuenta que la Iglesia Católica u otras iglesias no aceptan o no pueden aceptar. Por lo tanto, vamos a acercarnos, os cuento ya el final de la historia, por así anticipar y ver en expectativa, pues se han presentado estos 3 libros en la última asamblea de Karlsruhe, en la cual es un trabajo, un estudio de una comisión que se ha dedicado a trabajar este tema justamente y lleva por título Las iglesias y el discernimiento moral. Son 3 tomos. El primer tomo tiene como título, lo veremos más adelante, pero ya adelanto, aprender de nuestras tradiciones, desde nuestras tradiciones, qué aprendemos de la visión moral, de la vida, del testimonio cristiano, ¿no? Luego el otro es aprender de la historia, ¿no? Porque eso es un estudio también que se hace, cómo en las diferentes tradiciones se entiende y se comprende y se incluye la historia y el contexto cultural, que es importante. No es lo mismo hablar de una moral en Europa hoy en día que hablar de una moral en África o hablar de un tipo de moral en países de Latinoamérica, ¿no? Hay elementos comunes como principios de la fe cristiana, pero hay diversidad cultural y eso influye en el discernimiento moral. Y por otro lado, la realidad del diálogo hacia el testimonio de la coinonía, ¿no? Que este es el último número que han sacado. Desgraciadamente, de momento estos 3 tomos no están en castellano. El estudio que hace el Consejo Mundial están en inglés y algunos traducido allá, se están traduciendo al alemán. Esperemos que pronto lo puedan sacar en inglés. Vale, pues la siguiente diapositiva. Aquí se plantea una cuestión concreta y clara, es decir, las tensiones, se puede ver, ¿no? Las tensiones actuales en el seno de las iglesias y entre las mismas son a menudo consecuencia justamente de desacuerdos relacionados con cuestiones morales. O sea, esta es una piedra que tenemos que tener en cuenta en este momento en el diálogo ecuménico. No solamente el tema de la eclesiología o del reconocimiento del ministerio o si podemos celebrar o no juntos la Eucaristía, sino que ahí también hay una cuestión planteamiento moral. Y ahí entra todo, desde la ordenación de las mujeres, ¿no? Hasta las ordenaciones de ministros del mismo sexo en algunas iglesias, ¿no? Por lo tanto, esto es complejo. ¿Qué es lo bonito? Puedo decirlo de una forma así muy clara y muy importante, que este tema se ha abordado, o por lo menos se está abordando en el Consejo Mundial de Iglesia, ¿no? Y por lo tanto, eso lo que hace la función de fe y constitución o fe y orden, de tomar esto como estudio, lo importante es ahora transmitirlo a las iglesias de que hay que tomar conciencia de esto. Por lo tanto, las iglesias se enfrentan en esta cuestión moral a desafíos y obstáculos justamente para preservar y restaurar la unidad. Pues en vista de la urgencia de este asunto, la Comisión Fe y Constitución pues ha asumido la tarea, y aquí está la clave, de ayudar a las iglesias a encontrar una manera de profundizar en una comprensión mutua que conduzca al diálogo. Claro, porque aquí no se trata de frenar posturas. No, nosotros no aceptamos esto, nosotros no aceptamos esto, nosotros no aceptamos esto. Claro, si nos ponemos todos en ese plan de que no aceptamos nada, no hay diálogo. Perú, Chile, Argentina. Por lo tanto, la idea es De poner Medellín. un problema o una cuestión sobre la mesa y vamos a ver cómo podemos tratar esta cuestión sobre la mesa. Y cuáles son los diferentes puntos de vista que cada tradición tiene ante esa situación. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, el grupo de estudios sobre el discernimiento moral presenta 2+1, digo yo siempre, porque el primero habla justamente de aprender de las tradiciones y luego el otro aprender de la historia, que son la base, ¿no? Y luego uno sobre el planteamiento, el desarrollo de la coinonía, es decir, la experiencia del testimonio en la vida cristiana, en la vida eclesial.
del servicio, ¿no? Que son fruto del proceso de un estudio multilateral que incluye importante académicos, líderes de iglesias, diferentes tradiciones, y aquí las diferentes tradiciones, porque hay testimonio de ellas, pues están las iglesias orientales y las bizantinas, la católica romana, la anglicana, los veterocatólicos, y como diferentes también tradiciones protestantes propias de la Segunda Reforma o pentecostales, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una variedad importante que han querido participar de este estudio. Claro, porque el Consejo Mundial ofrece un trabajo y luego las iglesias responden o no, si les interesa o no. ¿Por qué? Porque el Consejo Mundial no es una macroiglesia, no hay una autoridad máxima. Es un espacio donde se reúnen todas las iglesias, donde están reunidas las iglesias con una disponibilidad de diálogo ecuménico. Por lo tanto, son propuestas de reflexión eclesiológica, ¿no? Y este tema moral, pues las iglesias lo han considerado importante y han querido justamente testimoniar y comentar lo que se habla y lo que se plantea en los temas morales. Por ejemplo, eh, el planteamiento de la relación entre la iglesia y el Estado, también eso es una cuestión moral. ¿Cuál es el compromiso? ¿Hasta qué punto de vista el Estado quiere presionar a la iglesia o influye en la iglesia y al revés, viceversa? ¿Hasta qué punto las iglesias o las comunidades en algunos países influyen en decisiones del Estado? Y esto es un problema de moral también. Podemos ver lo que se puede pensar, ¿no?, en lo que pasa en la guerra de Ucrania, ¿no?, entre Rusia y Ucrania. O podemos pensar en el planteamiento que han influido algunas elecciones en los países latinoamericanos sobre las posturas de las iglesias evangélicas más fundamentalistas. Bueno, esta es una cuestión importante, sobre todo también en la cuestión de la autoridad de la iglesia. Esto también es una evidencia moral. Tenemos este dicho que decimos, bueno, ¿con qué moral usted me dice esto, no? Solemos utilizar esta frase. ¿Qué implica eso? ¿Con qué moral tiene usted o con qué moral usted me da esta orden si usted no la cumple? ¿No? ¿Con qué moral usted me dice que haga esto si usted no da testimonio de vida cristiana y usted me pide a mí que yo sea cristiano? Pues hay un problema moral de la autoridad. Y lo vemos diariamente muchas veces en estas cuestiones en la misma medios de comunicación, ¿no? Salen noticias de una cosa y de otra, ¿no? El problema de la educación moral en todos los aspectos, ¿no? El tema de la guerra y la no violencia, ¿eso es una cuestión moral? Claro. Desde el punto de vista cristiano, indudablemente. Desde el punto de vista comercial, no lo sé, ¿no? ¿Quién vende, quién fabrica armas? Pero desde el punto de vista cristiano, pues estamos hablando entre cristianos. La guerra y la violencia es una cuestión moral, a todos los niveles, desde las violencias de familiares, intrafamiliares, sociales, civiles, de gobierno, todos los niveles de violencia. El problema de la cuestión o el tema sobre la mujer y la liturgia también es un tema importante, el tema moral. Cómo aprendemos de las tradiciones, ¿no? El papel de la mujer en la liturgia, no solamente en la iglesia, que el estudio va al fondo. La cuestión de la mujer y la liturgia es un paso más. ¿Qué ha hecho el Papa Francisco con respecto a esto? Pregunto, si habéis escuchado. El Papa Francisco planteó ampliar los ministerios y dar los ministerios que podían estar canónicamente siempre ahí, pero que estaban restringidos solamente a los seminaristas o a los ministros de diáconos, ser ministro de acólito o lector como ministerio. Y se puede dar a una mujer también. El ministerio del catequista, instituido. Ahora la conferencia episcopal creo que está por publicar, o si ya ha publicado, la forma de la formación para esto, para entrar a estos ministerios. Conferencia episcopal nuestra aquí de España. Una instrucción de cómo el papel de la mujer en la liturgia. No solamente para pasar la colecta. El ministerio del lector, que las mujeres lean y lean bien. Y hombre o mujer, le da igual, ¿no? Entonces, esta cuestión es una cuestión moral también. ¿Por qué? Porque va acompañado de un contexto cultural. El tema de
del suicidio en las diferentes culturas y países. ¿Cuál es el papel de los cristianos ante esta postura, hasta esta realidad? Bien, los matrimonios, los tipos de matrimonios que tenemos hoy en día en la sociedad. ¿Qué dicen nuestras tradiciones al respecto? ¿Cuál es la respuesta que damos? Porque al final la cuestión de la moral es una cuestión, intentamos dar respuesta a las preguntas, ¿no? En el apartado de las tradiciones, como decía, pues están todas las diferentes cuestiones morales que planteaban las diferentes tradiciones que mencionaba anteriormente, pero me gustaría agregar que aparte de lo que decía el documento, habla también de los de los bautistas, también los metodistas, y sobre todo los metodistas hablan del rol de la autoridad en el discernimiento moral. Los pentecostales, la palabra y el espíritu que ayudan al discernimiento moral, que son temas muy interesantes, ¿no? Los discípulos de Cristo hablan sobre la unidad y la revisión de la unidad en la sociedad del testimonio como cristiano. Hacen fe a su título, ¿no? Discípulos de Cristo. Bueno, independiente de lo que podemos, de su forma de estructura eclesiológica y de su forma de ver las cosas, ¿no? A nivel de eclesiología, pero ellos piden el planteamiento del discernimiento moral sobre la unidad y el testimonio del social que damos. Los bautistas hablan del discernimiento moral en en la experiencia litúrgica de la sanación de la congregación. Son muy congregacionalistas ellos, ¿no? Muy asamblearios, ¿no? Pues esa revisión de la sanación, ¿no? El culto de la sanación. ¿Qué implica la sanación? Esto me recuerda mucho el Papa Francisco, ¿no? El planteamiento de la vida de la misericordia, que sea una iglesia misericordiosa, ¿no? Bien, la iglesia anglicana plantea la cuestión del discernimiento moral sobre las estructuras y el dinamismo. Claro, el tema de la iglesia de la comunión anglicana también es muy complejo, ¿no? Es la iglesia donde vemos que hay obispos mujeres, ¿no? Hay sacerdotes declarados con matrimonio del mismo sexo. Esto es una cuestión moral que afecta a otras iglesias, ¿no? Incluso internamente a ellos también, la comunión anglicana. O las iglesias luteranas, que ahora también están cada vez ampliándose la visión eh, de episcopos, ¿no? La ordenación de obispos mujeres, ¿no? En Finlandia, ¿os acordáis? En Suecia, cuando fue el Papa Lund, lo recibió la obispo luterana en Estocolmo, ¿no? En Suecia. Famosa esta obispo luterana. Y hace ahora un mes y medio, un mes y medio más o menos, han ordenado a una gran amiga de la IEF, una pastora luterana polaca, que ha estado en muchos congresos de la IEF, eh, que participaba y celebraba ella, bueno, la Santa Cena, siempre se invitaba, y la han hecho obispo ahora, en Inglaterra. Bien, son realidades complejas que tienen las iglesias, que aceptan una visión diferente a la nuestra, y por lo tanto hay que hablar de estas cosas. No se puede ocultar, ¿no? Porque es una realidad. Y eso, queramos o no, o ayuda o obstaculiza el diálogo ecuménico, el camino hacia la unidad. Pero está ahí, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, el documento sobre el discernimiento de las iglesias que plantea el Consejo Mundial, ya antes de, este es el resultado del inicio del estudio de la preocupación que tienen ellos, justamente en que se hace la referencia de plantear las cuestiones. Ellos plantean pues cuatro elementos importantes que hay que tener en cuenta. Primero, las cuestiones morales reflejan las arraigadas creencias religiosas sobre el pecado y la naturaleza humana. Esto primer aspecto. Un segundo, las cuestiones morales suelen encontrarse en el contexto de la experiencia personal y por lo tanto tienen una profunda carga emocional, ¿no? Y ahí creo que la iglesia nuestra en este momento, católica, el Papa Francisco está apelando a esta cuestión de la carga emocional que afecta o que lleva la carga moral dentro de la integración en la iglesia de todos, ¿no? ¿Os acordáis? Esto lo hemos visto claramente
en la televisión el encuentro en Portugal, ¿no? En Lisboa, en este verano pasado, ¿no? Cuando el Papa insistía en que todos, todos, todos son bienvenidos y tienen un espacio en la iglesia. ¿Qué significa ese todos, todos, todos? Es una pregunta que hemos de hacernos, ¿no? Que afectan indudablemente a las cuestiones morales, ¿no? Y que son en un contexto personal, ¿no? Todos es todos. Ahora, ¿cómo se encausa? ¿Cómo se vive? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el rol que damos a ese todos? Eso es el discernimiento que tenemos que hacer como iglesia, como tradición, ¿no? Por otro lado, la certeza sobre la justicia o equívoco de las posiciones morales propias o ajenas, ya sea basado en la autoridad de la enseñanza de la iglesia, en la guía espiritual o el discernimiento individual, que puede hacer extremadamente difícil el diálogo en medio de las diferencias. Aquí el consejo apunta a una cuestión muy importante. ¿Cómo es o cómo se desarrolla esa autoridad de la iglesia en cuestiones morales? Y que también influyen muchas veces en esa, o son consecuencia en las vivencias que tenemos o en el acompañamiento de guía espiritual que existe, ¿no? ¿Qué acompañamiento hacemos a todas las personas? Y ahí, indudablemente, hay una cuestión de justicia, ¿no? Y esto apela mucho también Francisco y el magisterio orientino, ¿no? Las iglesias, por último, un cuarto elemento, se ocupan de los procesos de discernimiento moral en diferentes formas culturales. Y aquí hay que poner atención a esto, diferentes formas culturales. Y al mismo tiempo eclesiológicas, que suelen ser desconocidas o incomprensibles para otros. Yo anteriormente he dado ejemplos, ¿no? De las iglesias luteranas, de las ordenaciones de mujeres, obispos, ¿no? La iglesia de la comunión anglicana, ¿no? Las iglesias metodistas en Estados Unidos, ¿no? Los veterocatólicos, en este sentido también son muy, digamos, tienen otra dimensión eclesiológica con respecto al ministerio. Por lo tanto, las iglesias se ocupan de su discernimiento moral, incluyendo el contexto cultural. Esto es importante. Por lo tanto, las dificultades que surgen de esta complejidad son reflejadas indudablemente a todos los niveles del discurso sobre temas morales, de lo individual a lo comunitario. Y lo mismo que entre iglesias o familias de iglesias, ¿no? Entre mismas comunidades o subcomunidades de la propia iglesia, ¿no? Pues estoy pensando, por ejemplo, en los evangelicals o en los pentecostales, ¿no? Que en Valencia tenemos, no sé, 30 comunidades pentecostales y a lo mejor no hay ninguna conexión entre ellas, ¿no? Y por lo tanto, la autoridad de esa iglesia es la autoridad del pastor. Y esto crea más complejidad todavía, ¿no? Bueno, pues mientras que las iglesias recurran a muchas fuentes para fundamentar estos comunes en el proceso de discernimiento moral, la forma en que las emplean las autoridades, que les dan varía de iglesia a iglesia, siempre, ¿no? Algunas iglesias pues abordan las preguntas morales y que pueden variar dependiendo también de la naturaleza de la cuestión o también de las fuentes que tienen. Si somos fundamentalistas en los textos bíblicos, pues hay que tener cuidado en estas cuestiones. O la interpretación que podemos hacer de los textos bíblicos. Bueno, pues primeramente es importante tener una clarificación de la terminología, ¿no? Porque a veces eh, nos puede también plantear justamente esto, bueno, esto de la terminología, a lo mejor moral es lo mismo que ética, o estamos hablando de lo mismo dentro del contexto cristiano de las iglesias. Aquí puede haber una diferencia y la hay. ¿No? De hecho, el Consejo Mundial, en la Comisión de Fe y Constitución, cuando comienza esto en el año 80, comienza a desarrollar diferentes o pequeños encargos a algunas comisiones. Y ya para un dato interesante fue la conferencia de Santiago de Compostela en el año 93. Se recomendaron, por una parte, un estudio sobre la ética y la eclesiología, que no es lo moral que estamos hablando ahora, ¿no?
Y en ese planteamiento ético y eclesiológico, pues debía estar directamente conectado a las experiencias locales, de la experiencia y de la realidad entre la conectividad entre la fe y la acción, la visión de la ética y la eclesiología, ¿no? Eh, Después de esto, indudablemente, claro, esta cuestión de la ética y la eclesiología va influyendo y se va desarrollando cada vez más. Y en este planteamiento se hace una revisión de la teología de la creación, que también corresponde a esta dimensión ética. Y en esto el Papa Francisco en Laudato Si es claramente una declaración de una llamada a la ética universal, que va, que tiene principios cristianos y principios teológicos. Indudablemente debemos cuidar la creación, ¿no? Pero el Papa Francisco hace una llamada a todos, una visión ética de la misma creación. Es la casa común, ¿no? Le llama a él, ¿no? La casa común. ¿Y eso qué implica la casa común? Otra vez la visión del Papa Francisco, el todos, 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 ¿no? Sin distinción de confesión. Esa llamada a la ética, a cuidar lo que tenemos, a cuidar y a repartir los bienes que tenemos, es una llamada a la ética eclesiológica. En Laudato Si, claramente cuando se habla de que si una persona o una nación tiene abundantes bienes naturales y le sobran y no los reparte a los que no tienen, le está robando. O sea, el trasfondo eclesiológico y teológico que hay en Laudato Si es muy fuerte, muy profundo. Es decir, si un rico tiene y de lo que sobra no lo comparte, de lo que sobra no le comparte al más pobre para que el pobre pueda vivir, está robando al pobre. Un planteamiento ético. ¿Qué hacemos con los bienes naturales? ¿Qué hacemos con los bienes de la creación? Tenemos un gran problema en este momento en España, ¿no? El problema del agua, ¿no? ¿Puede esto desarrollarse en un problema, en una cuestión ética? Por supuesto. Claro. Y uno se cuestiona mismo, ¿no? A lo mejor es ducharme, si me ducho en 8 minutos, pues a lo mejor tendré que ducharme en 4, ¿no? Una revisión personal también de esta cuestión, ¿no? Por lo tanto, ya hablaba de la ética y de la eclesiología para llegar al planteamiento moral, o sea, ir afinando, ¿no? Bueno, pues vamos a la definición o a las cuestiones que el término moral, que tiene muchas connotaciones, pasa a la siguiente, pues. Muchas connotaciones e incluso equiparado con ética, ¿no? Pero en este contexto de las iglesias, lo moral se refiere simplemente a aspectos y expresiones de la vida humana que se relacionan a lo correcto y equivocado, es decir, a lo bueno y a lo malo. Claro, porque una de las cuestiones de los principios fundamentales para poder dialogar, y sobre todo en el diálogo ecuménico, es poder saber todas las partes, que cuando nos sentamos a hablar de algo tenemos que saber y entender lo mismo de lo que estamos hablando. Es decir, si yo pongo esta botella de agua aquí, todos vemos que es una botella de agua, ¿vale? Por lo tanto, si vemos todo que es una botella de agua, podemos comenzar a hablar de la botella de agua, de cómo o qué propiedades tiene el agua, de dónde viene el agua, ya podemos empezar a hablar del agua. Pero si uno de nosotros ve que aquí en lugar de agua hay una botella de vino, pues ya no podemos ponernos a hablar, porque usted ve vino, yo veo agua. Vale, si usted me dice, sí, yo veo agua, ahora, la diferencia puede ser que yo creo que esta agua viene del manantial del canal de Isabel, Isabel segunda, o que viene de, yo qué sé, del río de no sé cuánto, ¿no? Vale, eso podemos discutirlo. Pero ¿estamos de acuerdo que es agua? Sí, vale, pues de ahí arrancamos que es agua. Lo mismo pasa en esto también, en la cuestión en el discernimiento moral. Por lo tanto, hay que definir, entendamos todos lo que es un discernimiento moral. Y por eso el documento acude a esto, ¿no? Vamos a entender entonces aquí qué es lo correcto y lo equivocado, qué es lo bueno y qué es lo malo.
El aspecto de la clarificación también de la cuestión moral es la toma de decisiones morales. Es decir, el proceso de valoración y evaluación de un problema moral. Y aquí está la clave de evaluar y de valorar el problema. Una pregunta o una situación que lleva a una respuesta o a una resolución. ¿Qué hacemos con esto? No, siempre nos preguntamos, cuando tenemos un problema, ¿cuál es la pregunta que hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Y cómo lo resolvemos? Pues tenemos que, desde el punto de vista cristiano, discernir, lo rezamos, lo, lo discutimos, no tomamos decisiones a la ligera o a la rápida, vamos a meditarlo, vamos a pensarlo, ¿no? A veces que actuamos por inercia y contestamos y resolvemos y nos equivocamos. Bueno, pero justamente es el proceso de valoración y de evaluación de un problema. El discernimiento moral toma decisiones morales que ocurren en el seno de la iglesia, ¿no? Es decir, el proceso por el cual una persona o una comunidad de fe trata de descubrir la voluntad de Dios. Y aquí está la clave. ¿Cómo discernimos qué es la voluntad de Dios? Hay un proceso muy evidente. Aquí tenemos un sacerdote, las misioneras, yo, el resto de que está aquí, con una vocación particular y única. Hemos sido llamados a una vocación concreta. ¿Cómo yo respondo a esa vocación? Haciendo un discernimiento e intentando ver en ese discernimiento dónde está o cuál es la voluntad de Dios. Claro, esto para que se pueda entrar en estos problemas o en estos dilemas, justamente hay preguntas del ser humano que enfrentan en esa misma búsqueda de lo correcto o de lo bueno. Por lo tanto, el discernimiento moral es un aspecto esencial de la vida cristiana. El retorno al Evangelio. Mañana comenzamos miércoles en la Cuaresma. ¿Qué nos dice el inicio de la Cuaresma? Vuelve al Evangelio. Cree en el Evangelio. Y si tú crees en el Evangelio, habrá una conversión. Si no, no. Y la conversión vendrá en la medida en que yo voy a la fuente, que es el Evangelio. Entonces, el planteamiento de esto, justamente también en el discernimiento moral, el Consejo Mundial de Iglesia se plantea esta cuestión. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Y tengo que hacer un discernimiento de lo que es correcto y lo bueno. ¿Mm? Siguiente. Hay otro elemento también, el razonamiento moral. El de razonamiento moral describe diferentes enfoques generales a la toma de decisiones morales y justamente al discernimiento moral. Es el razonamiento, o sea, poner un elemento de razón en esta cuestión. Y finalmente, el término ética, para diferenciarlo de lo moral desde un punto de vista del discernimiento, se refiere al estudio que quiere entender el Consejo Mundial de la conducta más humana en relación a las cuestiones morales. O sea, cómo yo actúo ante unos principios morales. La toma de decisiones morales y el racionamiento moral. La ética, y ahí plantea que la ética hay una ética normativa y una ética descriptiva. Y esa ética normativa se centra en la pregunta ¿qué es correcto o bueno? ¿Y por qué es correcto o bueno? Es una pregunta del racionamiento. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es correcto? Y la ética normativa, que es prescriptiva, es decir, expresando cómo las personas o comunidades deberían responder o comportarse. Y estas preguntas siempre suelen ser en la homilía de los domingos de los sacerdotes, ¿no? ¿Cómo debemos comportarnos como comunidad cristiana? ¿O cómo debemos dar testimonio nosotros como comunidad cristiana? En el fondo está preguntando eso. ¿Cómo nos comportamos? ¿O cómo deberíamos comportarnos? La ética, en ese planteamiento descriptivo, en contraste con la ética normativa, se centra en preguntar y responder las siguientes preguntas.
¿Qué está sucediendo en esta situación moral? ¿Qué se cree que es lo correcto o lo equivocado? ¿O qué se cree que es lo bueno o lo malo? ¿Y por quiénes están envueltos en la situación? O sea, intentamos responder para discernir, responder a preguntas, ¿no? ¿Y cuál es la base para su posicionamiento moral? Claro, el discernimiento viene en la compañía de las preguntas. Yo recuerdo con esto el tema del discernimiento. Aquí hay una cuestión muy evidente. Yo escuchando y leyéndolo, no sé si lo habéis oído, al inicio del sínodo, ahora en octubre, en el discurso del Papa Francisco, el Papa Francisco dice, lo podéis ver, eso está en el, no es lo que estoy inventándome yo aquí ahora. Eh, Dice, no sé si dice él si es real, o si es histórico o es una leyenda, pero dice que cuando iba a iniciar el concilio de Éfeso, a la entrada, al inicio del concilio de Éfeso, a la entrada de la catedral o de la iglesia mayor o donde se iba a hacer el concilio, la entrada de los obispos era vitoriada por el pueblo, por todo el pueblo. Y el pueblo aplaudía, era una procesión, ¿no? Como hacemos nosotros acostumbrados a la liturgia, que es también una expresión de la vida eclesial, ¿no? Entran todos los obispos, qué sé yo, ¿no? Estamos hablando, imaginaros, en el siglo cuarto, o sea, como con todas las vestimentas, ¿no? Entrando al inicio del concilio de Éfeso, y afuera estaba lleno de gente. Y la gente gritaba a los obispos, vitoreándoles, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, les decía Teotocos, 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 Teotocos. Y los obispos iban entrando. Teotocos es María, Madre de Dios, ¿no? ¿Qué estaban diciendo el pueblo a los obispos que iban entrando al concilio? Hacer a María, Madre de Dios, hacer a María, Madre de Dios, Teotocos, Teotocos, Teotocos. Y fue ese concilio que declara Teotocos a María. ¿Qué quiere decir, qué quería decir esto el Papa Francisco al inicio del siglo? Escuchar el discernimiento y la experiencia del pueblo de Dios. Porque ayuda. Y el discernimiento ha de ser compartido, que es lo que apela a este documento. Por eso dice, estos documentos son estudio. Ahora, ¿quién tiene que hacer el discernimiento? Son las iglesias. Entonces, si no hacemos un discernimiento sinodal, que me parece una magnífica idea, que es una consecuencia de la relación de comunión del Concilio Vaticano II, ¿no? El sínodo es caminar juntos, discernir juntos. Y cuando uno discierne juntos, pues que está escuchando al otro, lo que piensa. Y justamente a estas preguntas, ¿qué está sucediendo en esta situación moral? Y tenemos una cuestión y la hablamos entre todos, porque habrán diferentes puntos de vista. ¿Y qué se cree que es lo correcto o lo bueno ante una situación? Entonces, ¿quién discierne? ¿Una sola persona en la iglesia o discernimos todos para el desarrollo de la vida eclesial? Este es el desafío que plantea el Consejo Mundial de Iglesia. Si cómo vemos la situación moral, porque nos afecta a todo, no afecta solo a la jerarquía. Aunque la jerarquía muchas veces toma decisiones, ¿no? Yo siempre confío en que ha pedido opiniones, consejos y luego toma la decisión, ¿no? Pero la experiencia de ese problema, de esa situación, afecta a toda la comunidad cristiana. Por lo tanto, el planteamiento de la pregunta ha de ser contestada entre todos en ese discernimiento moral. Claro, y si yo digo, es que esto no va conmigo, ¿vale? ¿Qué consiste ese discernimiento? Preguntarnos por qué no va conmigo o qué me hace que no vaya conmigo. En el fondo, poder rascar el motivo y el principio, el por qué no. No estoy poniendo ningún ejemplo, ¿eh? De nada, estoy hablando en general porque abarca todas las dimensiones de la vida cristiana. El documento en sí, el documento previo a esto, pone diferentes ejemplos, que yo lo tengo aquí, algún ejemplo puedo dar, ¿no? Al final del tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, con respecto, bueno, vamos a ir avanzando en la presentación, ¿no? Las fuentes para el discernimiento, la siguiente diapositiva.
¿Cuáles son las fuentes para el discernimiento? Debemos partir claramente desde el punto de vista de la fe. Indudablemente, somos cristianos, ¿no? Las fuentes de la fe para el discernimiento moral son medios a través de los cuales los cristianos acceden a la última fuente de verdad y autoridad, quien es Dios revelado en Jesucristo a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, esa dimensión trinitaria es importante tenerla en cuenta. Bueno, y aquí hay varios elementos que ayudan a este discernimiento desde la fe. La guía del Espíritu Santo. Y esta cuestión del Espíritu Santo a veces poco le hacemos caso. El padre Congar es uno de los grandes precursores de la eclesiología neumatológica. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, el impulso y la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Es decir, no hay vida eclesial si no es empujada ni vivida desde y con el Espíritu Santo. Padre Congar era claro. Y cuando habló su primer libro de este planteamiento sobre la reforma de la Iglesia, en el libro Verdaderas y Falsas Reformas de la Iglesia, en el año 50, o sea, en el año 12 años antes de inicio del concilio, el padre Congar hablaba de este planteamiento. Si no escuchamos al Espíritu en la reforma de la Iglesia, no hacemos el camino correcto de discernimiento neumático, el discernimiento con Cristo. Es importante la guía del Espíritu Santo. Dice Congar, no hay eclesiología si no está inspirada y soplada, por decirlo de una forma así muy, muy rápida, por el Espíritu Santo. La escritura fundamental, ir a la fuente. ¿Qué leíamos? ¿Por qué cogí el texto del domingo? ¿Qué leíamos? Hay dos características del domingo en el texto, en el Evangelio. Yo no prediqué el domingo, pero para mí la reflexión, ¿no? Con la autoridad que Jesús dice, quiero, cúrate. Y la disposición del paralítico, que le dice, si quieres, cúrame. La autoridad y el deseo de misericordia de querer curar. Sí quiero, lo quiero hacer. Sí quiero hacer el discernimiento. Sí puedo hacer el discernimiento. Sí puedo acercarme a la fuente de vida que es la Sagrada Escritura. Fijaros, todos los evangelios de Marcos en estos días nos está preparando justamente a la conversión, al inicio, a la puerta de la Cuaresma, que va a marcar nuestra vida en este año litúrgico que está marcando, ¿no? La curación, curaba a la suegra el domingo anterior, ¿no? La disposición de curar, de sanar, ¿no? Por lo tanto, ir a la fuente de la escritura, ir al elemento también importante de la tradición, que no es lo mismo, que no es lo mismo tradición que tradiciones, ¿no? La autoridad en la enseñanza, ¿no? La autoridad de Jesús para curar, ¿no? Esa autoridad. Y hablaba con autoridad, decía hace 2 domingos el Evangelio. Y hablaba con autoridad, ¿no? La espiritualidad, vivir y rezar la experiencia del discernimiento. Rezar, hay que rezarlo, ¿no? Y también tener en cuenta las costumbres y la cultura de la iglesia, es decir, los hábitos, la identidad, los costumbres, ahí entran las tradiciones. Por un lado, la tradición del magisterio de cada iglesia y por otro lado, la cultura, ¿no? Siguiente diapositiva. Por otro lado, desde la razón humana, porque hemos visto la parte de la fe por parte de la razón humana, hay otras fuentes sapienciales que ayudan a este discernimiento moral. La razón, la ley natural, ¿no? Y aquí a lo mejor podría dar algunos ejemplos para que se pueda a lo mejor entender con mayor claridad, ¿no? Cuando se habla de la ley natural, justamente se habla de la razón y de la libre elección del ser humano. El hombre hemos sido creados libres, ¿no? Y esta elección puede participar en la ley. Esta libertad también nos hace partícipe o nos abre a la disposición de participar en la ley divina, en la ley eterna, ¿no? Que constituye justamente el plan racional de Dios para la creación, ¿no? Pues esta llamada a la ley
la ley natural, precisamente para ser reclamada esa autoridad de los preceptos morales que son propios también de nuestra existencia cristiana. La ley natural, hemos sido creados por amor, libres, para que administremos, gobernemos la tierra, no para que la destruyamos. Es una ley natural. Por lo tanto, este planteamiento es interesante, el racionamiento moral, el razonar la moral, ¿no? Es decir, se refiere también a los métodos que uno aplica para valorar la cuestión moral, ¿no? Hay visiones diferentes con respecto a esta cuestión, las ciencias naturales y las ciencias sociales humanas, ¿no? Todos esos elementos nos ayudan también a discernir las ciencias sociales, la sociología, los comportamientos, las actitudes, ¿no? Cómo respondemos a esta realidad, ¿no? La conciencia, el término conciencia se usa también en otros contextos religiosos y no religiosos, pero tiene significados realmente claros para el cristianismo, ¿no? El toma de conciencia en el contexto de la toma de decisiones morales, la conciencia es usado para que podamos realmente eh, asumir la cuestión. ¿Soy consciente de esto o no somos conscientes de esto? ¿O no somos, o somos conscientes y no queremos vivirlo, no queremos expresarlo? Hay que ser conscientes. Y cuando uno tiene este elemento de la conciencia, de esta virtud de la conciencia, uno es capaz de asumir el problema, o por lo menos intentar darle respuesta al problema. Si uno no es consciente, hombre, es como, usted es consciente de que no tiene dinero y lo que hace es gastar y gastar y gastar y gastar y gastar y gastar. ¿Usted no es consciente de esto? No, no soy consciente. Claro, si no soy consciente, no soy capaz de afrontar el problema y decir, no puedo gastar más dinero porque no tengo dinero, porque no soy consciente. Pero cuando yo soy consciente que si yo gano 10 euros, pues puedo gastarme 9, porque ese uno pues, me puede ayudar a algo, una emergencia. Pues yo soy consciente de esto. Y utilizamos el término, eres un inconsciente, ¿no? ¿Qué inconscientes sois o somos? La experiencia, la experiencia que se aplica acá a lo que vive cada cultura, cada contexto, cada realidad, cada individuo. Cada individuo. La ley civil y los derechos humanos. Otro elemento importante también para el discernimiento, porque ahí va acompañado con un contexto cultural. ¿Qué leyes civiles son las que nos están rigiendo la sociedad? Y eso va en relación con los derechos humanos. Yo a los alumnos de bachiller que yo les doy clase en un instituto público, siempre les hago que trabajen de forma personal, individual, como un trabajo, el que me hagan una relación comparativa entre la Declaración de los Derechos Humanos y el cristianismo. Entonces ellos cogen toda la lista de derechos humanos y que hagan una relación comparativa. ¿Este derecho humano tiene relación con el cristianismo o no? Este sí, este no. Y este no, ¿por qué no? El derecho a la vida, el derecho a la vida. Y entonces ahí a los chiquillos, a las chiquillas les plantea el problema del aborto. El derecho a la vida. ¿Y qué implica la vida? ¿Cuándo es vida? Entonces se crean debates interesantes con los alumnos un poquito más grandes, ¿no? Te estoy hablando de secundaria, de bachiller, ¿eh? Que todavía no han llegado a la universidad. ¿Por qué? Porque hay un planteamiento moral que está afectando a ellos en esa edad. El tema del aborto lo tienen asumido. Ellos hacen su vida, casi una vida ya de novios, ¿no? A esa edad. Y cuando les tocas esa sensibilidad, por lo menos se detienen a pensar. ¿Y quién soy yo para coger un rifle y matar a otro? Invadiendo el derecho al movimiento, el derecho a la migración, el derecho a la educación. Bueno, pues eso es interesante, ¿no? El derecho, la ley civil con los derechos humanos y nuestra vida cristiana son elementos que nos ayudan también a discernir. Estos derechos, estas leyes, son compatibles con nuestro principio en la fuente del Evangelio. Si no lo son, ¿por qué no lo son? ¿O cómo podrían serlo? ¿No?
La cultura y los elementos culturales, el lenguaje, ¿no? La visión en la cual puede llevar a dificultar también. ¿Qué lenguaje utilizamos con respecto a la moral? Porque parece ser que nuestra historia, nuestra confesión, y eso no es ningún secreto, ¿no? Decíamos que parece ser que el peso de la moral, de toda la vida moral cristiana, católica, era reducida a lo sexual. Pero no es solo eso, es mucho más amplio y afecta a muchos más elementos. Y si dejamos hablar de lo sexual, solo van aflorando otras cuestiones morales a tratar. La formación de los sacerdotes, el Papa está muy preocupado de esto, porque implica una visión antropológica nueva que hace 40 o 30 años no existía, o si existía no estaba atenta, no solamente a los sacerdotes, la formación en las casas religiosas y religiosos, de todos. ¿Qué formación antropológica real estamos dando para preparar a atender al pueblo de Dios? ¿No? Por lo tanto, elementos culturales y en la cuestión del lenguaje es importante. Ahora es un buen tiempo que estamos viviendo en este año, bueno, del año pasado, es el 60 aniversario del Concilio Vaticano II. Es decir, de hacer una revisión de cómo hemos si desarrollado, evolucionado, vivido, experimentado, o nos ha servido el concilio después de 60 años, o estamos en lo mismo. Y ahí tenemos grandes constituciones para trabajar. La Lumen Gentium, Gaudium et Spes, la misma Unitatis Redintegratio, Nostra Aetate, Dignitate Humanae. Bueno, pues justamente el lenguaje, es el mismo lenguaje que podemos utilizar de hace 60 años con el de ahora. Por ejemplo, un ejemplo muy elemental, en Unitatis Redintegratio hablamos de nuestros hermanos separados. Hoy no podemos utilizar eso. Nuestros hermanos de otras confesiones. Pero claro, el lenguaje influye también en el desarrollo y en el discernimiento moral. Vale, ¿cuáles son? Siguiente, factores causales de desacuerdos entre las iglesias. Bueno, indudablemente hay factores sociales y eclesiales que dan forma y afectan la comunicación. Influencia de contextos históricos y culturales, diferentes entendimientos sobre lo que está en juego. ¿Qué está en juego ante estas cuestiones? La pregunta, ¿está en juego la unidad de los cristianos? Nada menos, nada menos. Está en juego la unidad de los cristianos. Por lo tanto, hay una intensidad emocional de las cuestiones morales. El protocolo cultural, el debatir asuntos morales, el poder, los estereotipos, las actitudes hacia la alteridad. O sea, hay elementos sociales que afectan a esto, a los desacuerdos de la Iglesia. Hay otros factores provenientes de acercamiento al discernimiento moral, diferentes tipos de acercamiento a ese discernimiento, usando diversas fuentes y ponderando las diferentes, ¿no? Interpretando las fuentes de manera diferente, lo que yo decía, si esto es una botella de agua, si lo vemos todos, bueno, pues ya hemos hecho un paso. Pero si yo hago una interpretación diferente de un hecho moral, ya no puedo avanzar al diálogo. Y lo mismo en las Sagradas Escrituras. Si yo hago una interpretación diferente de las Sagradas Escrituras, pues poco podemos avanzar. Esto es un buen ejemplo de unidad, esta Biblia, ¿no? Esta es la Biblia interconfesional. Aquí hay un trabajo de unidad perfecto, porque hemos coincidido para crear una Biblia interconfesional que se utiliza en todas las tradiciones cristianas, quien la quiera utilizar, claramente. Por lo tanto, las fuentes ponderando esa interpretación de las fuentes de manera diferente, esto crea dificultad. El conflicto por competencia de principios. Y a veces esta escala de principios también crea una dificultad. No, es que para mí este principio es el número 1 y para mí este principio es el mismo principio, para mí es el cuarto. Bueno, pues vamos a buscar un punto medio. No, no, mantenemos estas posiciones, pues eso dificulta el acuerdo.
Conflicto entre diferentes acercamientos tocante al razonamiento moral, ¿no? Lo que va acompañado de esto, al razonamiento. Conclusiones, la siguiente. Bueno, pues estamos ante una nueva dificultad. O sea, es relativamente nueva esta realidad, esta cuestión que está sobre la mesa. La respuesta, la solución no la tenemos. Estos estudios son estudios, no está la respuesta. La respuesta la tiene que hacer la comunidad cristiana, las iglesias, ¿no? Estamos ante una nueva dificultad que podemos pensar que es superable y dialogante. O sea, debemos partir con un punto de vista optimista, con un principio de optimismo, como lo hemos hecho desde el camino ecuménico que llevamos haciendo 110, 120 años, ¿no? Desde la Asamblea de Edimburgo. Bueno, la Iglesia lleva 60 años católica en el camino ecuménico. Hemos hecho cosas, y bastantes. Por lo tanto, un espíritu superable y dialogante sobre todo, articulando el terreno común para el discernimiento moral, articulando el terreno común, lo que es común, las fuentes comunes, como la Biblia, la tradición, el conocimiento humano, incluyendo las ciencias, no dejando la ciencia fuera de este discernimiento moral. Y cuando digo ciencia, pues hablo también de la antropología, de la sociología, de la medicina. No podemos decir que una situación moral, de una conducta moral sexual, sea un problema de una enfermedad. Eso ya no lo sostiene nadie, que la homosexualidad sea una enfermedad. No. Entonces, esto nos enriquece desde el punto de vista de la ciencia, nos ayudan a discernir. Otra cosa que nosotros asumamos esto, pero están ahí las ciencias. El terreno común de los cristianos que nos lleva al compromiso en común. Esto es lo importante, ¿no? El común de los cristianos. ¿Qué tenemos en común para que de esto común hagamos testimonio de un compromiso común? Bien, la siguiente, que es un poco, son 3 o 4 las que me quedan, es un poco de lo que habla el volumen 1, es el discernimiento moral en las iglesias, aprendiendo de las tradiciones, que proporciona autodescripciones sobre cómo se llevan a cabo procesos de discernimiento moral en 14 tradiciones eclesiásticas diferentes, ¿no? Que es la que yo nombraba anteriormente, ¿no? Es decir, en los ortodoxos coptos, en los armenios, en el católico romano, en los veterocatólicos, en los luteranos, en los reformados, ¿no? Cómo se desarrolla este proceso de discernimiento, ¿no? Representado, cada tradición reflexiona sobre las fuentes que utiliza, cómo interactúa entre sí estas fuentes y cómo van participando realmente en el proceso. El siguiente volumen, el segundo, que habla justamente del aprender de la historia, discernimiento moral de la Iglesia, aprendiendo de la historia, que esto es un poco más gordo, examina ejemplos históricos concretos en que las iglesias han modificado o han cambiado su comprensión de una cuestión moral específica. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque si discernimos podemos llegar a cambiar algo, ¿no? Y así como los momentos y los criterios a los que responden estos cambios dentro de las tradiciones. ¿Qué implican esos cambios? Especialmente en la historia, la teología y la ética examinan cuestiones como la usura, la esclavitud, la libertad de religión, el matrimonio, el suicidio, ¿no? Así, fijaros que va ampliando la cuestión moral, no solamente reducida a un elemento sexual, que amplía. ¿Cuál es la postura de las iglesias, de las tradiciones? ¿Ante qué cosa? Ante la libertad de la religión, ante el matrimonio, frente a la esclavitud, ¿no? Al suicidio, la relación entre iglesia y Estado, que yo lo hablaba al principio, la participación de los cristianos en la guerra, la construcción de la paz, son elementos morales. ¿Cómo actuamos ahí? ¿No? ¿Cuál es nuestra postura? Y esto es lo que implica estos cambios en la comprensión, que va cambiando porque hacemos discernimiento. Hombre, debemos estar todos por la paz, claro, estamos todos por la paz,
¿Realmente estamos todos por la paz? Podríamos preguntarnos, hacernos la pregunta. ¿Realmente estamos todos por la paz? ¿O hemos tenido una posición un poco subjetiva, por ejemplo, en el conflicto entre Israel y Hamas? Hemos escuchado de todo. Unos pro-israelita, otros pro-palestinos. ¿Cuál es el valor moral ahí? La paz primero, la convivencia y la dignidad de tierra de todo ser humano. Todos tenemos derecho de vivir en una tierra. Como pueblo, hay problemas más profundos, hay una cuestión más profunda en ese conflicto. ¿Cuál es nuestra postura? Eso es un discernimiento moral, ¿no? Ante la situación de los obispos y los sacerdotes que han desaparecido en Nicaragua. Nos pilla tan lejos, ¿no? Nos hemos acostumbrado moralmente a la guerra de Ucrania, ¿o no? Nos hemos acostumbrado a la guerra. Estamos acostumbrados ya, tenemos a nuestros vecinos en guerra. Estamos a 2.000 kilómetros de aquí, 2.200 kilómetros. Son nuestros vecinos, pero no hemos acostumbrado a la guerra. La paz, ¿no? Las contribuciones que muestran las similitudes y diferencias de las formas de las iglesias que van abordando estos desafíos y que antes no se asumían. Y el tercer volumen, facilitar el diálogo, es el más pequeñito, que son elementos para facilitar el diálogo, para construir la coinonía. ¿Qué es la coinonía? Aquí hay un desafío importante, construir la comunidad, la experiencia de coinonía, de la fraternidad, ¿no? La declaración, el documento que el Papa Francisco con el gran imán de Al-Sahara han firmado en Abu Dhabi, ¿no? Y que hemos estado de aniversario hace poco, sobre la fraternidad humana y la paz mundial, ¿no? La coinonía es la experiencia de los creyentes a todos los niveles, porque el documento es una llamada a todas las religiones, ¿no? A sumarse a ese documento, a que vivamos en la fraternidad. Por lo tanto, el documento estudia las iglesias y el discernimiento moral, facilitar el diálogo para construir la coinonía. Se recoge los frutos del proceso de estudio sobre el discernimiento que comienza en 2015. En el año 80 comienzan los primeros estudios sobre la ética en Santiago de Compostela, pero ya en 2015 se les encarga a una comisión que hagan este trabajo, ¿no? La conciencia importante, aquí es importante, el documento invita a comprender y a profundizar el significado de la conciencia de la iglesia, tomar conciencia de los procesos de discernimiento moral y señalar el potencial ecuménico. Dos desafíos. Tomar conciencia de esto y que esto nos empuja y nos ayudará a vivir y caminar hacia la plenitud de la unidad plena, ¿no? Por lo tanto, es una reflexión interesante, es una reflexión que abarca muchos niveles de nuestra vida y que debemos caminar en buscar los puntos en comunes, teniendo en cuenta las diferencias que hay, pero no solamente en una experiencia de diferencias, sino que en una experiencia de cuestiones en comunes que plantea el volumen 2, donde está el discernimiento en las cuestiones que nos afectan a todos, que es una llamada al discernimiento moral, ¿no? Bien, pues simplemente a la siguiente, ahí acabo, voy acabando ya. Son tensiones actuales dentro de la iglesia, son a menudo resultado de desacuerdos, ¿no? Y pasa a la siguiente, comentar quiénes han formado este comité. La doctora Susana Durber, que es ahora ha salido electa en Karlsruhe. Ella era la moderadora de Fe y Constitución y ha sido designada presidenta para Europa del Consejo Mundial de Iglesia, porque el Consejo Mundial tiene presidentes regionales, uno en Europa, uno en África, uno en Asia, en América. Bueno, pues ella ha salido la presidenta de Europa. Ella estaba en la, la moderadora de Fe y Constitución, formaba parte de este comité de los tres que firman este trabajo, este estudio. Yo he tenido la oportunidad de conocerla en el Congreso de Liverpool de la IEF, nos dio la ponencia, nos dio una mujer, ella es metodista inglesa, y
afirmaba, he extraído las ideas sobre el documento de esto, dice, afirmó que este aspecto particular de la labor de Fe y Constitución responde a una necesidad realmente acuciante y profundamente sentida por las iglesias en su lucha contra estas dolorosas divisiones. Y ella dice, la peregrinación ecuménica siempre requiere escuchar a los demás con atención. Estas dos publicaciones, primero el primer libro y el segundo, que el último es más actual, nos invitan primero a escuchar a aquellos que pueden decirnos desde el interior lo que es realmente responder al llamado de Cristo en nuestras vidas, desde dentro de una tradición, y después a escuchar atentamente las lecciones que podemos extraer de nuestra historia acerca de cómo han respondido las iglesias cuando han surgido diferencias en cuanto a cuestiones morales. Cuando en ocasiones las cuestiones a las que nos enfrentamos hoy en día parecen complejas e inabordables, es maravilloso, dice, descubrir que ya contamos con recursos para comprendernos mejor los unos a los otros y aprender la sabiduría. Estas dos publicaciones son un verdadero don para las iglesias en nuestro tiempo. La siguiente es mi amiga, la siguiente, Miriam. Ay, no, he pasado, perdón, me he saltado yo. Miriam Wilknes, profesora holandesa de Derecho Canónico, ella no es teóloga, es canonista, en Erfurt, en Alemania, es profesora en Alemania, coeditora de la... Y ella decía que los dos volúmenes son verdaderamente únicos en el sentido de que presentan de una forma fascinante los puntos en común y las diferencias entre las maneras en que 14 tradiciones religiosas llevan a cabo la labor del discernimiento moral, así como por qué y cómo cambiaron la práctica su punto de vista sobre una cuestión determinada que ocurrió en el pasado. Los estudios ofrecen un verdadero y amplio proceso de aprendizaje para todos. Y el siguiente, el último, que es un ortodoxo, Vladimir Smali, es profesor adjunto de Teología Sistemática de la Iglesia Ortodoxa Rusa, afirma que estos dos volúmenes representan, por una parte, una continuación de una metodología comparativa propuesta por Fe y Constitución, y dice el discernimiento moral en las iglesias marca en particular un enfoque descriptivo en el volumen 1. Y por otra parte, se ha dado un nuevo paso hacia el desarrollo de cómo se hace, o sea, de la metodología que se hace en el estudio para los factores causales que conducen a estas modificaciones. Bien, pues eso era lo que yo quería compartir con vosotros. Parece que me ha alargado un poco. Si hay alguna pregunta o algo. Es un tema que está sobre la mesa. Y es un tema, para la impresión, poco conocido. Y es un tema que en este momento es una cuestión que está sobre la mesa del diálogo ecuménico y es importante, ¿no? Porque, pues eso, podemos tener diferentes apreciaciones sobre la misma cuestión que nos afecta a todos, por ejemplo, el tema de la guerra, ¿no? Guerra igual paz o guerra diferente a paz, ¿no? O paz diferente a guerra. De ese mismo elemento tan común, pues iglesias tienen a lo mejor diferentes puntos de vista. Gracias, Andrés, por esta exposición. Yo creo que ha sido importante porque nos ha